Caos y tensión en la capital argentina. Este miércoles, sindicatos opositores, con el apoyo de movimientos de izquierda y sectores rurales, salieron a las calles de Buenos Aires para rechazar las políticas económicas y sociales del gobierno de Cristina Fernández. Para mañana está previsto que el cese de actividades se extienda a todo el país. La medida de fuerza que afectó hoy dependencias públicas, hospitales, escuelas y tribunales podría alterar el normal funcionamiento de la banca y el transporte este jueves. 10 minutos para que desalojen. Así lucían las calles de la capital argentina este miércoles. La huelga general convocada por sindicatos opositores al gobierno de Cristina Fernández se tomó las principales avenidas de Buenos Aires. Miles de docentes en toda la provincia de Buenos Aires que no cobran sus sueldos desde hace meses, la obra social que no funciona. Desde las 8 de la mañana, hora local, las marchas interrumpieron el tránsito en diferentes puntos de ingreso a la ciudad. En medio de un amplio dispositivo de seguridad, militantes impidieron el paso de vehículos en avenidas principales para expresar su apoyo a los trabajadores que han perdido sus empleos en los últimos días. Los manifestantes marcharon hacia la icónica Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, para protestar contra las políticas del oficialismo. Rechazan el aumento en la tasa de desempleo, los bajos salarios y la creciente inflación de los últimos años. Nosotros hemos determinado una medida de fuerza. Que entendemos que, ¿no es cierto?, que cuando se producen algunos hechos como el corte de alguna naturaleza, como ha ocurrido, le da argumentos al gobierno para desvirtuar la fortaleza del paro. El líder del sindicato opositor CGT, Hugo Moyano, anunció que a partir de las 0 horas del jueves inicia el paro nacional. Se prevén bloqueos en las provincias de Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Neuquén, Salta, Mendoza, Entre Ríos y Santa Cruz. La Casa Rosada advirtió que no descarta intervenir en caso de disturbios o interrupción del transporte durante el cese de actividades. Una vez más, el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, aseguró que los sindicatos responden a los intereses de los denominados fondos buitre y afirmó que la convocatoria tiene tintes políticos. Están del lado de los fondos buitres. Esta es la verdad. Los que más han ganado, lo que más han logrado, lo que más ha incrementado el número de trabajadores son los más pertinaces opositores. Mientras la tensión crecía en las calles, aumentaba también la expectativa por la discusión en el legislativo sobre el futuro económico del país. Este miércoles el Congreso comenzó el debate para aprobar la polémica ley de pago soberano impulsada por el kirchnerismo. El ministro de Economía, Axel Kicillof, defendió la propuesta que tiene como objetivo pagar en territorio argentino la deuda externa reestructurada. Pero si ante esta situación el Congreso no hace nada, lo que está haciendo es ratificar la sentencia del juez Griesa. La iniciativa busca evadir un nuevo default o cese de pagos selectivo el próximo 30 de septiembre, cuando se vence una nueva fecha para que Argentina cumpla con las obligaciones con los tenedores de bonos de deuda soberana, renegociada en 2005 y 2010. El ministro de Economía anunció que el gobierno no negociará por separado con los acreedores que no hacen parte de la reestructuración. NTN 24 está con los protagonistas de la noticia y establecemos contacto en vivo en Buenos Aires, Argentina, con José Luis Ricardo, diputado nacional por el partido opositor Unión Cívica Radical por la provincia de San Luis, y que hoy se reunió precisamente con los dirigentes de la Central de Trabajadores de Argentina. Diputado, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en NTN 24, bienvenido. Muy buenas noches, Jesús, y muy buenas noches, Laura, y toda la audiencia de Latinoamérica, el Caribe y Estados Unidos. Claro, diputado, como lo mencionábamos, usted tuvo la oportunidad de estar con los miembros de los sindicatos, de la clase sindical obrera. Ellos siguen firmes para la jornada de mañana y, por lo visto, el día de hoy en Buenos Aires, la jornada de mañana va a tener una gran acogida por parte de los sindicatos y los trabajadores. Sí, como nos corresponde, como representantes del pueblo, recibimos a la conducción de la Central de Trabajadores Argentina, a Pablo Michelis y a los demás dirigentes. Escuchamos sus inquietudes, estamos al tanto de la situación política, hay inquietudes por las suspensiones y despidos, por los signos de recesión de la economía, demandas para la modificación de la matriz impositiva que toca, al asalariado, lo que se llama el impuesto a las ganancias, una demanda de prohibición de despidos sin causa, y también el intento de sancionar ciertas leyes que generan una inquietud
o de aplicar otras como la ley antiterrorista, que fue pensada para una cosa y existe la inquietud de que pueda ser aplicada como un disciplinador social, por así decir. Y el intento de aprobar una ley de antiprotesta social, en una economía con signos inquietantes de inflación, bueno, ha disparado la protesta de los trabajadores. Yo siempre prefiero un país que trabaje, ¿no es cierto?, que pueda avanzar a partir del trabajo. Siempre se mezclan, digamos, intereses políticos muy grandes también entre las centrales obreras. Hay muchos dirigentes que estuvieron en los primeros años de este gobierno y ahora están en la vereda del frente. Pero sin lugar a dudas, pensando en la gente sobre todo, hay una inquietud porque la inflación está erosionando el salario de los trabajadores, de los jubilados, y eso, bueno, es una cuestión innegable. Diputado, pero en medio de este escenario, ¿habría tal vez intenciones de dialogar, de negociar con el gobierno? Sí, yo creo que siempre en una democracia que es madura tiene que haber el diálogo de los trabajadores y de los representantes, sobre todo. No hay que descartar que esto se da también, o dejar de notar que se da en el último año prácticamente de un gobierno, con digamos, algunas medidas que no han sido felices en términos económicos, en términos políticos, que han generado la renegociación de la deuda y tantas otras, pero en ese escenario creo que en una democracia madura el diálogo se puede cerrar, creo que lo tienen las centrales obreras. Sin embargo, digamos, creo que esta es una manifestación legítima de los trabajadores. Me parece que hay sectores con más oportunismo político, pero otros legítimamente preocupados por los despidos, las suspensiones y la erosión del salario real. Diputado, precisamente sobre su respuesta, donde dice que hay algunos con tinte político, muchas personas se están interpretando como ese oportunismo, esa oportunidad que tienen los sindicatos de manera política en medio de lo que se está viviendo en Argentina con los llamados fondos buitre y la negociación. No, creo que la inquietud tiene que, por supuesto, los fondos buitres y la negociación de la deuda es un tema que se viene discutiendo hace 10 años. Nosotros somos un partido que alertamos sobre que no era una buena estrategia de negociación, a pesar de que era una negociación que trataba de minimizar el peso de la deuda externa sobre los hombros de los argentinos. Como siempre, todo país soberano debe cuidar, digamos, el ejercicio de esa soberanía, pero creo que el gobierno ha cometido errores en ese sentido y nosotros queremos aportar una solución que garantice la soberanía, garantice no descansar sobre el pueblo la carga de los errores de la deuda, no legitimar un negocio internacional que se ha dado a llamar fondos buitres, que es netamente especulativo, pero asimismo cuidar las relaciones, digamos, con el mundo y entender que la Argentina se sometió, digamos, a la jurisdicción de los Estados Unidos, y aunque no nos guste el fallo, hay que buscar una salida, digamos, inteligente, madura a esta situación, que no sea arrodillarse, pero que sí definitivamente yo creo que jerarquice un Estado que tiene la capacidad de resolver, digamos, las situaciones en las que el propio Estado se ha metido. Por supuesto, en este escenario, pero esto es concomitante también con la situación económica, el deterioro del salario real, la creciente inflación. Tenemos una inflación muy importante que se puede proyectar hasta el 40% este año, y un país en esas condiciones de contexto económico tiene pocas posibilidades de ser predecible, de crecer, y hay que lograr esa estabilidad, y para eso hace falta, por una parte, la clase política tener la capacidad, la templanza y la tranquilidad para abordar eso con madurez, pero también en el gobierno de escuchar otras voces, que es algo que no ha hecho el gobierno durante estos años. Ha ejercido un gobierno con mucho énfasis en su propio discurso, y me parece que eso tiene que para bien de la Argentina, tiene que cambiar. Le agradecemos a José Luis Ricardo, diputado nacional por el partido opositor Unión Cívica Radical por la provincia de San Luis, y quien se reunió hoy con dirigentes de la Central de Trabajadores de Argentina a propósito de estas manifestaciones en el país y de la convocatoria a paro para mañana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y un saludo y respetos a la audiencia. Muy amable.